Tres principios de la acción educativa. Capítulo 1. Los principios pedagógicos fundamentales. Lección tercera. La libertad y los valores. Primera parte. El objeto propio de la voluntad es el bien, lo que perfecciona al hombre. Elegir el mal sólo puede hacerse bajo la razón de bien, en lo que tiene de bueno o por confusión, y es tan solo una muestra de que el hombre es libre, pero no es auténtica libertad. Cuando decidimos algo, lo hacemos siempre con la intención de acertar, es decir, de elegir un bien. Pero ¿cómo podemos saber qué es bueno? ¿Es el bien o el valor algo objetivo, o depende de mi elección y es por tanto relativo? En la actualidad, es más frecuente oír hablar de valor que de bien. En realidad son lo mismo, aunque el término valor hace hincapié en el carácter relacional del bien, que siempre es bien para alguien. La cuestión es si relacional es lo mismo que relativo. ¿Existen valores objetivos, reales, o los valores son simplemente nuestras apreciaciones o valoraciones subjetivas? La persona escéptica considera que no tenemos manera de conocer con certeza ninguna verdad, de modo que tampoco hay modo de asegurar que algo es valioso. El nihilista, en cambio, niega la existencia de valores objetivos independientes de la voluntad humana. El bien es lo que cada uno decide arbitrariamente. Para el subjetivismo, los valores son las preferencias y gustos de cada cual. El valor es el carácter que reviste una cosa al ser más o menos apreciada, de modo que si nadie valora una cosa, en ella no existe el valor. Finalmente, el objetivismo piensa que el valor es o está en la cosa, y será por ello valorada por alguien y merecerá mayor o menor aprecio por sus cualidades. La postura escéptica contradice la más elemental y universal experiencia. Todos preferimos unas ciertas cosas, actitudes, comportamientos e ideales a otras, y preferir implica valorar comparando. El escéptico, en todo caso, pone en tela de juicio las valoraciones de los demás. Pero si se comportara como un auténtico escéptico, no realizaría la más elemental acción consciente. Y por supuesto, al igual que el nihilista, no tendría nada que hacer en educación, que por definición es un proyecto para mejorar el ser y el comportamiento humano. Si ha de tener sentido la acción educativa, es preciso afirmar la existencia objetiva de valores. Ahora la cuestión es, ¿hay algún criterio que nos permita descubrir los valores propios del ser humano? Por una parte, de la naturaleza de la persona se derivan una serie de consecuencias sobre lo que es bueno o malo para ella, sobre lo que la perfecciona. Cabe, por otro lado, un acercamiento a la cuestión del valor desde la psicología, con un enfoque fenomenológico, que es lo que vamos a hacer ahora. Se entiende por necesidad la falta de las cosas que se precisan para la conservación de la vida. En los animales, cuando las acciones que median entre las necesidades y los bienes o valores están determinadas genéticamente, se habla de conducta instintiva, o simplemente de instintos, migraciones, construcción de nidos, ritos de apareamiento, etc. En las personas, aunque podamos hablar en algunos casos de reacciones o reflejos instintivos, no se dan instintos en sentido estricto. En un instinto distinguimos tres elementos: una necesidad, un impulso hacia el objeto que la satisface y unas pautas de comportamiento determinadas genéticamente, es decir, heredadas, no aprendidas. El ser humano tiene necesidades y siente los impulsos correspondientes, pero lo que ha de hacer para satisfacer sus necesidades ha de aprenderlo. La falta de instintos explica por qué el periodo de dependencia de los niños respecto a los adultos es tan largo y por qué en una sociedad avanzada
el tiempo necesario para formarse adecuadamente se prolonga durante decenas de años. Tenemos que aprenderlo todo. Analizando el lenguaje común, observamos que cuando hablamos de instintos en los seres humanos, es para referirnos unas veces a nuestras necesidades o impulsos, y otras veces a lo espontáneo, a lo que nos sale sin pensar, a lo que hacemos sin reflexión previa, como ocurre en los verdaderos instintos de los animales. Otras veces nos referimos a comportamientos no aprendidos, el lloro, por ejemplo, que no se consideran conductas instintivas en sentido riguroso, pues se trata de reacciones más que de acciones y no obtienen por sí mismas la satisfacción de ninguna necesidad. La conducta instintiva es igual para todos los miembros de una especie. En los seres humanos, al no haber conductas determinadas genéticamente, caben las diferencias personales en el comportamiento. No obstante, cuando una conducta demuestra su eficacia o su adecuación para alcanzar un objetivo, puede ser asumida por otros individuos y llegar a convertirse en norma social. El papel del instinto en los animales lo cumple la tradición y la cultura en los humanos, esto es, la educación. Desde el punto de vista educativo, considerando que es necesidad la carencia de todo aquello que es imprescindible para el pleno desarrollo de la vida personal, nos será útil conocer la clasificación de las necesidades humanas que se han hecho desde distintos planteamientos psicológicos. En primer lugar, es ya clásica la que ofreció Abraham Maslow. Este psicólogo distinguió entre las necesidades por deficiencia y las necesidades de ser, que son las necesidades personales de llegar a un más pleno desarrollo. Sería un error considerar este sistema como un escalonamiento rígido. Las necesidades se relacionan unas con otras y pueden coexistir al mismo tiempo en un mismo sujeto. Para satisfacer necesidades de un nivel superior no es necesario haber satisfecho las de un nivel inferior. De hecho, por satisfacer una necesidad superior, una persona es capaz de sacrificar una inferior. Los ejemplos pueden ir desde una simple dieta de adelgazamiento hasta el martirio, pasando por toda la gama de renuncias que es preciso aceptar en la vida familiar, social o profesional. En la actividad educativa quedaría por considerar las necesidades que son específicas de las diferentes etapas evolutivas y las propias del temperamento y carácter peculiares de cada persona. Se trata de necesidades o características típicas de los sujetos a quienes nos proponemos ayudar, rasgos y necesidades que son objeto de estudio de la psicología evolutiva y de la psicología diferencial, así como de sus aplicaciones pedagógicas que son materia de la psicología de la educación.